gracias por tu presencia, por tu palabra. Hemos presentado nuestras peticiones delante de ti y ahora te rogamos, como lo hacemos siempre, Señor, háblanos. Que tu palabra caiga en el lugar correcto, cual semilla, Dios mío, y dé fruto al 100%. Y te pedimos, amado Dios, que tu palabra cumpla el propósito para la cual tú la envías. Como lo hacemos siempre, te rogamos, amado Espíritu Santo, enséñanos tú. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Démosle palmas fuertes y de vuelta. En gratitud, en alabanza al Rey, Él merece todo. Qué lindo ese himno que cantamos, una mirada de nuestro Salvador. Qué lindo es si tan solo tocar el borde de su manto. Y muchas veces nosotros estamos tan cerca de Él y no nos damos cuenta qué tan cerca Él está de nosotros. Lo que hablamos el martes, no se olvide, ahí nos conectamos en el internet el martes a las 7:30. El martes hablamos de esos versículos. Qué lindo que cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana, decía esos versículos, no se agota su bondad, no se agota. Y le decíamos, hermanos, que el Señor cuando dormimos, dice la Escritura, que Él nos contempla y se deleita aún en nuestro sueño. Nos enseña, dice la palabra, en nuestro sueño. Así que esta serie que estamos llevando los domingos, moldeados por su palabra, vamos a estar viendo cómo la palabra nos da forma, cómo la palabra nos tiene que moldear. Y le decía yo, si usted se fija en la imagen que pusimos atrás, ahí está el barro y las manos del alfarero. Eso es lo que queremos, que el Señor nos moldee, que Él nos dé forma, que no nos hagamos nosotros a nosotros mismos, sino que Él nos dé la forma que Él quiere que tenga su iglesia. Acuérdese que estamos estudiando a la iglesia ya no como persona. Yo sé que yo soy la iglesia, usted es la iglesia, pero queremos ver a la iglesia como congregación. Y le decíamos el domingo pasado, lo hemos estudiado, que esa palabra iglesia, eclesia, significaba comunión, una comunidad, una congregación. Entonces queremos ver ¿para qué el Señor dejó a la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es la iglesia? Si algo quiero hacer en estas reuniones de los domingos, quiero que veamos quién o qué es la iglesia. ¿Qué usted cree que es? ¿Un qué o un quién? Vaya conmigo, porque acuérdense, los domingos yo lo quiero hacer interactivo. Quiero que usted me hable, que usted me dé lo que usted... ¿Es quién o qué? Porque la iglesia sabemos que es un organismo vivo, ¿verdad que sí? Entonces queremos definir, si usted quiere redescubrir o volver a esos inicios, a esos orígenes y ver quién es la iglesia o para qué es, cuál es el propósito de la iglesia, para qué el Señor la formó. Y quiero arrancar nuevamente con los versículos que terminamos hace un par de domingos, porque a mí me interesa muchísimo esto. La versión, la palabra de Dios para todos, dice hermanos, 1 Corintios 1:10. Este ya se lo di, pero quiero arrancar de nuevo con esto. Les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una petición apostólica pidiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que estén siempre unidos por las mismas. Mire cómo dice la versión palabra de Dios para todos. Eso le está hablando el Señor a nosotros. Hoy es Iglesia Abundancia Divina, a los de aquí. Pablo le hablaba a la iglesia de Corintios, pero hoy el Señor nos habla a nosotros, Abundancia Divina. Les pido que estén siempre unidos por las mismas ideas y los mismos propósitos. Es decir, que Dios quiere que entendamos esto. Para que estemos unidos tenemos que descubrir cuál es el propósito de la iglesia. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué nos reunimos? La nueva versión internacional, el mismo versículo dice, hermanos, les suplico, y me voy al final del versículo, dice que se mantengan unidos. ¿Usted cree que a través de estos versículos el Padre nos muestra que a Él le gusta la unidad? Amén. La Biblia, ¿qué dijo? El Señor Jesús hablando dijo, un reino dividido contra sí mismo no permanece. A Dios le gusta la unidad, pero también hemos estudiado la unidad. A Él le gusta la unidad conforme a la voluntad de Él, porque hay mucha gente que se une para hacer lo malo, ¿verdad? Se ponen de acuerdo para hacer daño y para hacer maldad. A Él le gusta la unidad conforme a su voluntad, de acuerdo a su palabra. El Señor quiere unidad. Entonces, vamos a estar estudiando para nosotros, para la congregación y a todo el que le sirva, las iglesias que nos puedan ver o se puedan conectar. Queremos ver el propósito de Dios. Que se mantenga la iglesia, en este caso, Abundancia Divina. El Señor quiere que nos mantengamos unidos, con las mismas ideas, dice la misma manera de pensar, y que tengamos el mismo propósito. El propósito significa, o sea, ¿para qué existo? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué Dios levantó Abundancia Divina? Por ejemplo, ¿para qué el Señor nos ha dado este lugar? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué venimos domingo tras domingo? ¿Y por qué es esto importante, pastor?
porque estuvimos estudiando que mientras la iglesia haga lo que Dios le manda hacer a su iglesia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Porque eso es buscar el reino de Dios, es buscar hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se refleja en la Escritura. Él nos dice claramente en la palabra para qué Él dejó a su iglesia. Y mientras la iglesia se dedique a hacer lo que Él manda hacer a su iglesia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Sí me di a entender. Pero a veces lo hacemos al revés. Estamos buscando las demás cosas y no hacemos lo que Él mandó hacer a su iglesia. Entonces queremos definir esto, redescubrir, ubicarnos bien. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la orden de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice que tiene que hacer la iglesia? Porque si lo hacemos, todos los demás problemas se van a ir arreglando. Se va a ir solucionando las finanzas, la salud, las relaciones, el matrimonio, los trabajos. Créame, es Biblia, no es que yo lo quiero motivar e inyectarle algo. Le estoy dando palabra de Dios. Él dice buscar el reino de Dios primero y todas las demás cosas te van a venir por añadidura. Y la añadidura habla de sobreabundancia. Hermano lindo, no sé si usted me está captando. Entonces, es importante que veamos esto para poder estar unidos con el mismo pensamiento. Que todos aquí en la casa del Señor tengamos la misma manera de pensar. Que tengamos el mismo propósito. Que todos nosotros sepamos para qué existimos, para qué Dios nos puso. Entonces, ¿a usted le parece que esto sí es importante? Tenemos que estar claros, definidos, para qué estamos aquí. Amén. Ahora, quiero irme, como le decía, al génesis de todo esto. ¿Para qué el Señor le dio vida a la iglesia? Le hago esta pregunta que yo sé que usted sabe la respuesta, pero es que a veces cuando decimos las cosas en voz alta nos damos cuenta. ¿Usted cree que Dios, póngame asunto esta pregunta, iglesia, ¿usted cree que Dios necesitaba o necesita una iglesia? ¿Usted cree que Él necesita iglesia? Lo hemos estudiado, por eso digo que nos vamos a ir a los orígenes. Dios es Dios antes de que fuera creado absolutamente nada. No había ni ángeles, ni querubines, ni serafines, no había ni el universo, ni estrellas, ni el sol, ni la luna, no había nada. Y Él ya es Dios. Él es, no necesita de nada ni de nadie. Él es en sí mismo, Él es Dios. O sea que Él no necesita de nada. Entonces tampoco necesita ni necesitaba de una iglesia. Entonces, ¿por qué le dio vida a la iglesia? ¿Por qué le dio forma a la iglesia? Y cuando nos vamos a la Escritura, vemos que el Señor en las diferentes creaciones, es como que sabiéndolo todo, Él no brincó inmediatamente a la iglesia, aunque la planeó desde el inicio. Ya se lo voy a poner para que usted me entienda. Pero dice la Escritura, nos muestra que primero vino una creación angelical. Primero vino la creación me voy más atrás todavía. Primero vino la creación de lo visible y lo invisible. Acuérdese que Él es el creador de lo invisible. No solamente que Él es invisible, Él es el creador de lo invisible y de lo visible. ¿Sí me va a entender? Pues ahí nos estamos metiendo a niveles, porque a veces no nos detenemos a pensar en estas cosas. Pero antes de que existiera nada, Él creó lo visible y lo invisible, los espacios, el espacio visible, el espacio invisible. Y en las dos dimensiones empezó a crear, primero en el invisible, lo que no vemos con nuestros sentidos, la creación angelical. El mundo espiritual, hermano, es real y es profundísimo, pero Él es el Señor de todo. Nada se mueve ni en el visible ni en el invisible. Él es el Señor de todo. Nada está por encima de Él. Él está aún por encima de la eternidad. A veces creemos que Él habita en la eternidad. No. Él formó la eternidad por necesidad de usted y de lo que Él creó. Él no necesita ni siquiera de la eternidad. No sé si está muy profundo, hermano, me aflojo un poquito. O sí le gusta así un poquito. Sí, me gusta. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y Él viene a buscar una iglesia, dice, madura. Una iglesia crecida, una iglesia entendida. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y lo vimos que en el original decía por ignorancia. Y vimos que ignorancia significa tinieblas. Mi pueblo se pierde porque se mantiene en tinieblas. Ignoran estas realidades y mi pueblo se mantiene niño. El apóstol Pablo llegó a una de las iglesias que él ministraba y dice: yo venía a darles comida sólida, pero me doy cuenta que todavía sois niños. Una iglesia que no madura, necesitan todavía leche. Entonces, yo quiero presentarle al Señor que cuando llegue abundancia divina, una iglesia madura.
que conoce, que maneja, que está al día con lo que está pasando y que entendamos pues, porque aprendemos juntos. Aquí el grande es Jesús y el Espíritu Santo nos enseña. Entonces mire, en la creación angelical él fue defraudado, si usted quiere, decepcionado, no porque no lo sabía, él sabe todas las cosas. Sin embargo vemos que hubo una rebelión, ¿verdad que sí? En la creación angelical. Incluso más atrás vemos que hubo una rebelión. La primera rebelión en los cielos fue cuando él empezó a crear lo visible y lo invisible. Ya vimos una rebelión que la hemos estudiado. Cuando vamos al Génesis 0, antes de la fundación, antes de la creación, en el Olam, desde ahí ya hubo rebelión. Hubo rebeliones angelicales, más de una. Hemos estudiado que hubieron 3 rebeliones angelicales. Está la primera, que se llevó una tercera parte de los ángeles, pero hay otras que se ven en la Biblia, en el libro de Noé. Hay seres angelicales que se han rebelado, perdón por lo que voy a decir, pero la Biblia dice que son de un nivel tan malo que se rebelaron y enseguida los encerraron en prisiones bajo tierra. Y ahí están hasta el juicio final que saldrá para la condenación eterna. ¿Usted no cree que esos sí son malos? Y sin embargo Satanás, que el Señor lo reprenda, por ahí anda libre. Entonces, ¿quién será peor? ¿Quién será peor, hermano? Entonces hay rebeliones mucho más serias que la rebelión luzbeliana, que se llama. Híjoles, que estamos un poquito muy profundo, ¿no? Hay rebeliones serias, rebeliones fuertísimas que están reservadas. Algunos van a salir en la gran tribulación. Yo espero que usted no esté por acá esos días, porque algunos se les va a abrir las cárceles y algunos van a salir durante la gran tribulación. Pero hay otros que el Dios mismo dice, no, a estos de la cárcel, a la eternidad perdidos, a la condenación eterna, porque son malísimos. Entonces él, no que no lo sabía, pero fue defraudado en la creación angelical. Fue defraudado. Y no me voy a meter muy profundo por muchas cosas, pero voy a brincarme algunas cositas. Eso de pronto lo estudiaremos con más detalle cuando demos doctrina o algo así. Pero me voy a brincar, por ejemplo, cuando él forma a la humanidad. Y la humanidad lo defrauda, lo decepciona. Después él le da vida a Israel, la nación de Israel. Y la nación de Israel también lo defrauda y lo decepciona. Y no porque él no sabía, sino que nuestro Dios le gusta crear. Nuestro Dios es, no sé cuántos se han dado cuenta, pero nuestro Dios es creador. A él le gusta edificar. Usted lo encuentra en la Biblia, que él dice en todo lado, yo edificaré mi iglesia. A él le gusta edificar, construir. Los que tenemos el mismo corazón de Dios siempre buscamos edificar. Por eso dice la Biblia que los espirituales edifican, levantan, construyen. El que tiene el corazón de Dios nunca está buscando dividir, ni destruir, ni aplastar. Eso ahí nos tiene que, ahí se ve una de las llavecitas de la madurez. ¿Qué me gusta hacer? Entonces, llega Israel. Israel también lo decepciona, también lo defrauda. Dios les perdona, los lava, los restaura, les da posiciones y como quiera le fallan a Dios. Entonces llega un momento que Dios dice, y entonces la única manera de que nadie me defraude es que yo me entregue a mí mismo. Entonces llega una parte en la Biblia donde dice, por amor a mí mismo, por amor a mi nombre, y lo juro por mí, dice Dios, voy a formar una entidad viva que se va a llamar la iglesia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora vivimos escondidos en Cristo. Y aunque ahora lo defraudamos y le fallamos, ¿sí o no? Sí le fallamos. Sí lo defraudamos. Pero como vivimos escondidos en Cristo, ahora delante de Él, en Cristo, usted está perfecto. En Cristo, Él lo mira a usted lavado con la sangre. Ahora, quiero detenerme, acuérdense, nos vamos a coger meses estudiando esto. Primera de Pedro 1:20. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos para beneficio de ustedes. El apóstol Pedro empieza a hablar y dice la Escritura que nuestro Señor Jesús ya fue escogido como cordero para ser sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Póngame asunto, si va conmigo, iglesia, ¿verdad? Yo quiero que usted mire, enfílese conmigo, no se me distraiga, porque necesito que entendamos esto. Dice que Él ya fue escogido como cordero para ser sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Le pongo otro versículo. Según la Biblia Torres Amada, Apocalipsis 3:8 dice
Y así lo adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, hablando de los que reciben la marca del anticristo. Pero mire, el detalle aquí es la parte final del versículo. El libro de la vida del Cordero que fue sacrificado desde el principio del mundo. Póngale asunto a la parte final de este versículo. Ahí habla de los que reciben la marca de la bestia y dice que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero mire la parte final. ¿Del Cordero qué? Del Cordero que fue sacrificado antes. Perdón, hermano, pero ¿en qué momento fue sacrificado el Cordero? No fue cuando ya tenía 33 años y medio en Jerusalén. Sin embargo, la Biblia dice que en el original dice el Cordero que fue sacrificado antes de la creación. Hablando del cosmos, del todo. O sea, hermano, el Cordero fue sacrificado en el corazón del Padre. Ya el Cordero fue sacrificado desde antes que lo decepcionaran los ángeles. Pongan el asunto. Antes que lo decepcionara la humanidad, antes que lo decepcionara Israel y antes que lo decepcionara su iglesia. Ya el Cordero fue sacrificado. ¿Sí me di a entender? Está muy profundo. No es que yo quiero que entendamos esto, hermano. Antes que lo decepcionaran los ángeles, la humanidad, Israel y la iglesia y todo lo demás que podemos estudiar, ya el Cordero fue sacrificado. Dice que ya fue el Cristo escogido desde antes. Por eso hay una parte en la Biblia en donde dice, Hebreos 10:5, leas el capítulo 10 de Hebreos y ahí te da una profundidad en cuanto a la preexistencia de nuestro Rey. Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, está hablando Cristo en la eternidad pasada, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando Cristo en la eternidad pasada, todavía no ha nacido del vientre de María. Y dice, le está diciendo el Hijo al Padre, sacrificio y ofrenda no te agradaron. Porque Él se cansó, ¿se acuerda que Él le dijo a Israel, vuestros sacrificios y vuestras ofrendas me causan vómito? Ya no quiero más vuestras reuniones ni vuestras celebraciones, estoy harto, les dijo Dios. Pero en la eternidad pasada, ya el Hijo le dice al Padre, envíame a mí. Los sacrificios de los humanos nunca te van a satisfacer. Siempre el ser humano te va a amar y después te va a aborrecer. Porque el ser humano es así o no. Y el Hijo le dice al Padre, sacrificio y ofrenda no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. Póngame asunto, estamos estudiando quién es la iglesia, para qué la dejó el Señor. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación, ya la iglesia está en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Jesucristo en la eternidad pasada. Me preparaste, por favor, es que yo quiero que usted me... ¿En qué verbo está ese preparaste? ¿Pasado, presente o futuro? Me preparaste, pasado, cuerpo. Y vamos a 1 Corintios 12:27 y dice, ahora bien, ustedes, abundancia divina, sois el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo a nivel mundial, pero hoy le hablo a abundancia divina. Dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes un miembro individual de ese cuerpo. El mismo versículo en la Nueva Versión Internacional dice, mas ahora bien ustedes, iglesia, ¿cuántos son iglesia aquí? Iglesia, ustedes son el cuerpo de Cristo. Pero le enseñé hace un momentito que decía, me preparaste, pasado, cuerpo. O sea, hermano, que usted ya está preparado como iglesia desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la creación de lo visible y lo invisible. Por favor, yo espero que alguien me agarre esto. Usted no es cualquier cosa. Usted estaba en el corazón del Padre, en el plan del Dios eterno, desde antes de la creación angelical del mundo de Israel. La iglesia fue preparada desde antes de la creación del mundo. Yo no sé si usted se atreve a darle palmas al Señor por esa gran verdad. O sea, pastor, usted me está diciendo que Él ya me vio a mí. Pastor, usted me está diciendo que Él ya me conoció a mí desde antes de la fundación del mundo. Perdón, pastor, usted me está diciendo que Él me ve a mí
mayor que los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles y los seres vivientes. Porque esas son las 5 dimensiones de la creación angelical. Pastor, usted me está diciendo que el Padre me ve a mí en Cristo mayor a ellos. Sí. Amén. Hermanos lindos, que solo con esto nos deberíamos ir a la casa y celebrar todo el día. ¿Por qué? Porque a ningún ángel le ha dado Dios el privilegio de decir a usted, ángel, arcángel, que a ninguno le ha dicho, yo voy a habitar adentro de ti. En cambio a usted, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía en la mente y empezó a pasar lista. Y una de las células, si usted quiere, del cuerpo que es la iglesia, le dijo, esta célula se va a llamar abundancia divina. Y ahí hay protones, neutrones, átomos, aquí hay energía, y aquí, y Señor, muéstrame qué hay. Y empezó a ver y dijo, pues está Eva, está Vilma, está. Hijitos, desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor veía a Osvaldo, a Rosa, a Luis, mi hermana Diana, a todos. Ya Él los veía a usted sentado hoy. ¿Qué día es hoy? ¿Ven? Ya el Señor nos veía sentados. Es que yo siento la presencia de Dios, hermano. Él ya vio esta reunión antes de la fundación del mundo. Dijo el 18 de julio del 2021. Van a estar hablando de lo que estamos haciendo ahora, Padre. ¡Wow! No somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Estamos en el diseño divino desde antes de la fundación del mundo. Pastor, usted me está diciendo que Él me ve más importante que Israel mismo. Sí. Sí. Ahora somos el Israel espiritual, amén. Pero a nosotros nos ha sido dada la promesa, a la iglesia. Dice que nuestro pacto es mejor. Ellos tenían la sombra, nosotros tenemos la esencia. Pastor, usted me está diciendo que para Dios yo soy más importante que los cielos y la tierra y el sol y la luna y las estrellas y el reino animal y el reino vegetal y todo lo que existe, que es tan perfecto. Usted me está diciendo que a mí, con todos mis defectos, y le fallo al Señor y me revelo y lo avergüenzo y no va a quedar mal. Con las capricherías que tengo a veces, pastor, que me pongo como niño, enojado con el Altísimo, como que Él me tiene que hacer caso a mí. Y usted me dice, pastor, que yo va. Sí. Porque antes de que Él formara los cielos y las estrellas y la tierra y la luna, antes de todo eso, ya Él lo vio a usted, iglesia. Amén. Me diste cuerpo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué es la iglesia? Primero que nada, vamos a irlo, y yo por eso le ruego que usted venga con su cuadernito y apunte. ¿Qué es la iglesia, pastor? El cuerpo de Cristo. Sí, pero ¿qué clase de cuerpo? Un cuerpo predestinado, establecido, que queda por la eternidad escrito que ahora usted es cuerpo de Cristo. ¿Desde cuándo, pastor? Desde antes de la fundación del mundo. O sea que, pastor, usted me está diciendo que lo mío en Él es seguro. Es que Él dijo en su palabra, tú no me escogiste a mí. Yo te escogí. Aleluya. Wow. Él está diciendo, yo te escogí a ti, hija mía, yo te escogí a ti para que seas mi cuerpo. O sea, no escogió un arcángel, ni un querubín, o sea, no, a ti. A mí, así con el pelito malo, así gordito, así, a ti. Sabiendo de la basura que yo salí, sí. Es que Él vino a formar un cuerpo hecho de lo vil y lo menospreciable. Cuando estaba en la eternidad pasada, el Hijo hablando con el Padre, empezaron a ver todo lo visible. O sea, en Dios ya Él sabe todo, del principio al fin. En Dios Él vio todo. Y Él empezó a ver los buenos, los malos. Todo Él vio la película entera, hermano. Nosotros somos que estamos apenas entendiendo esto. Y le dijo el Padre al Hijo, te voy a dar cuerpo.
Y el hijo le dijo, padre, ¿qué clase de cuerpo? Y el padre dijo, búscame los peorcitos. Búscame los peorcitos de la eternidad futura. El padre ya miraba la eternidad futura hasta el 2021, 22, 23, 24, 25. Y el padre dijo, de toda esa humanidad, búscame lo peor. Lo que es despreciable, lo que nadie quiere. Los que creen que no hay esperanza, los que se sienten sucios. Los que creen que no valen, que nadie los ama. Los que creen que no sirven para nada, dijo el Señor a esos. Y de esos te preparo yo un cuerpo. Y se va a llamar la iglesia. Aleluya, gloria. Yo no sé usted, pero yo sí que quiero estirar las rodillas y agradecerle al Rey, hermano. Bendito sea tu nombre. Por eso dice la Escritura, Efesios 1:4, según Él nos escogió, mire, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué es la iglesia? Pastor, vamos a empezar a estudiar los orígenes. ¿Qué es la iglesia? Le estoy llevando al origen del origen del origen. Antes de que nada fuera hecho, ya usted es la iglesia de Cristo. Es que yo quiero que usted entienda pastor, usted me está diciendo que hay un... Cuando Él me conoció ya tenía un plan definido con mi vida. Sí. Usted no es casualidad, no llegó por curiosidad, no llegó porque ni modo no había de otra. Usted lo trajo el Señor acá, lo hizo cuerpo suyo, y aunque usted se reniegue, aunque usted no quiera, el Señor lo va a moldear. Amén. ¿Cómo así, pastor? Porque Él dijo, yo te escogí a ti, pero también dijo, y lo que yo empecé en ti, yo lo voy a terminar. Así que si usted está teniendo luchas, que usted dice, yo no sirvo para esto de ser iglesia, tranquilo. El Señor dice, tranquilo, es que yo me encargo. Eso me da mi garantía de decir, Dios mío, yo hago mi parte, pero hay cosas que no puedo. Yo hago mi parte, pero hay cosas que no, ni por más que trato de cambiar, no puedo. Él dice, tranquilo, que ahí es donde entro yo. Aleluya, hermano. Entonces dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y eso habla de los fundamentos, antes de ponerle las bases a la tierra, al universo, a lo creado. Dice, nos escogió, pero ahora empezamos a ver para qué existe la iglesia. Porque le estoy enseñando y nos vamos a coger nuestro tiempo. No sé si le gusta así. Sí le gusta así. Entonces estamos viendo quién es la iglesia, un cuerpo eterno predestinado desde antes de la fundación del mundo. Soy yo. ¡Wow! Yo solo con eso salgo a comerme mi ceviche hoy, hermano. Contento y wow, Él me escogió desde antes de la wow. Ahora vemos quién es la iglesia y ahora vemos para qué existe. ¿Para qué nos dejó el Señor? Para formar una gran denominación, una misión, grandes templos, todo eso no es malo, pero nos dejó para eso. Dice que Él nos dejó para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Tan pronto nos revela que nos escogió desde antes de la creación del mundo, de enseguida te manda santidad. Entonces la iglesia no fue formada para ser un club social, desarrollar amistades, conocer gente, tener relaciones, porque hay que relacionarse, pastor. Voy a la iglesia para esto, para el otro. No. Una de las principales, y vamos a irlo, por eso le ruego, vaya apuntando, hermano. Pastor, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué venimos? ¿Para qué nos congregamos, pastor? Una iglesia levantada por el Padre. Lo más que se tiene que enseñar es santidad. No le puedo pasar la mano al pecado. No puedo llamar bueno a lo malo. No puedo decirle que sí, yo entiendo, somos humanos. Sí, somos humanos, pero hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para santidad. Él vino y dijo, esta muchacha no puede ser santa. No puede. Tiene un carácter. Tiene una lengua. Este muchacho santo no puede. Tiene una mente. Este santo. Chanfle, reconcholis, dijo el hijo, ¿y qué hacemos? Entonces el Espíritu Santo dijo, aleluya. Entonces ahora el Padre lo escoge, porque dice la Escritura, dijo el Señor Jesús, nadie viene a mí. En el original dice, si mi Padre no lo arrastra. En el original dice así, nadie viene a mí si mi Padre no lo arrastra. Y ese es otro tema, de eso voy a hablar el martes. Tenemos que venir al Hijo como Salvador, tenemos que venir al Hijo como Señor y tenemos que venir al Hijo como Dios. Ese lo voy a desarrollar el martes. Pero usted, el Padre, lo arrastró. Usted vino a Jesús.
Jesús lo salvó, lo limpió, es iglesia. Y ahora se abre la puerta para que el Espíritu Santo entre a morar en usted. 12 biches hoy, hermano. El Espíritu Santo mora en mí. Pastor, usted me quiere decir que el mismo Dios mora en mí, sabiendo la mente que tengo, el corazón, los sentimientos, el carácter, las fallas que me cargo, pastor. Sí, porque te recuerdo, Él dijo, yo te escogí a ti. Desde antes de la fundación del mundo ya Él veía la diablura y media que iba a ser su iglesia, porque la iglesia le falla. Pero entonces Él dijo, estos muchachos no van a poder, yo le pongo el Espíritu Santo. Ahora, el que de veras recibe el Espíritu Santo, es que siento que estoy yendo muy rápido, hermano, porque lo tenemos que estudiar y entender esto. Pero el Espíritu Santo, por su propia naturaleza, su nombre, el Espíritu Santo te guía a la santidad. El que tiene el Espíritu Santo, no sucede de la noche a la mañana, es un proceso que lo estamos viendo en Real Sacerdocio, es un proceso, hay niveles. Pero el Espíritu Santo, el que de veras lo tiene adentro, tiene que de adentro empezar a fluir para afuera. Se tiene que santificar mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de vestir, mi manera de relacionarme, con qué amigos me llevo, qué películas veo, qué música escucho, qué hago, dónde voy. Se tiene que empezar a santificar si de veras tengo al Espíritu Santo. Pero una persona que no quiere cambiar y que me diga a mí que está llena del Espíritu Santo, yo tengo que... una de dos, o no lo tiene, o no ha entendido, y lo tiene bien entristecido ahí. Le dice al Espíritu Santo, no, yo no te quiero hacer caso, yo leo lo que quiero, veo lo que quiero, me pongo lo que quiero, voy donde me dé la gana, porque estoy en la gracia. Ahí es donde muchas iglesias cometen el error de la gracia. Y sí, que bendita gracia, hermano, pero hay que saberla usar. La Biblia dice que en los postreros días llegarán muchos que van a usar mal la gracia del Señor, y dice que la van a usar para hacer de ustedes mercadería. Van a usar la gracia para que usted, mire, mientras usted diezme, siga viniendo. Yo no le voy a hablar ni de pecado, ni de infierno, ni de maldad, no le voy a corregir nada. Aunque me entere que andan diamantes, yo los voy a dejar porque el diezmo es lo que me interesa. Esa es la mega gracia. No importa cómo yo te veo vestida, cómo te veo vestido, me entero de cada cosa, pero como pastor me voy a quedar calladito porque entonces se me enojan y no diezman. Entonces dice, van a hacer de ustedes mercadería. Perdóneme, pero yo le tengo que decir, hermano, si usted está en pecado, aunque no importa, no me interesa su diezmo. A Dios le importa más tu santidad que tus finanzas. Finanzas, hermano, yo hago así y la abundancia sigue viniendo. Perdóneme, no es que yo me crea nada, pero es que Él lo prometió. Pero yo no puedo en un lugar, porque hay, o sea, le estoy dando Biblia. Dice que nos predestinó para que lo que más se hable en la congregación sea santidad, santificar. Y no dice hacernos los santos. Porque hay una gran diferencia entre ser un cristiano maduro y ser un cristiano religioso. El religioso se hace el santo. En cambio, el maduro anhela, quiere, desea la santidad. El maduro entiende que de santo no tengo mucho, pero de veras que lo anhelo. Y se empieza a ver. Pero yo me puedo hacer el santo. No, hermano, Dios conoce tus acciones, tus pensamientos, tu corazón. Tu corazón, lo que tú hablas en la intimidad de tu ser, el Señor. Perdón, Padre, el Señor lo sabe todo, amén. Entonces, si va viendo qué bonito va a estar estudiar esto. Estudiar quién es la iglesia y para qué el Señor la dejó. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, el Señor dijo, te preparo cuerpo. ¿Qué clase de cuerpo? Está hecho de lo vil y lo menospreciable. Señor, pero y todo eso, no importa, que el Espíritu Santo nos va a ir santificando. Tranquilo, esta obra es mía, por amor a mí mismo yo los corrijo, dice el Señor. Por amor a mí mismo yo hago de ellos el pueblo que yo anhelo que sea. Esta obra es de Él. Entonces volvemos, y ya voy terminando, pero volvemos a Hebreos 10. Y mire lo que dice aquí. Versículo muy conocido por todos. En la versión del Código Real, se lo pongo en las versiones populares. La versión popular dice, no dejando de congregarnos. Pero en Hebreos 10 es que él empezó a hablar y a decir, me preparaste cuerpo. Si se acuerda hace un momentito, Hebreos 10:5. Ofrendas y sacrificios no te agradaron. Por tanto, me preparaste cuerpo. Y ya vimos que el cuerpo es usted y yo, la iglesia. En Hebreos 10 sigue diciendo más adelante, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros,
y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Usted cree que el día del Señor ya está cerca? Y el día del regreso de Cristo. Ahora le pongo la versión del Código Real, que es una de las apegadas al hebreo. Mire cómo dice: no dejando de asistir a las reuniones de la comunidad o de la congregación. ¿Se acuerda que lo estudiamos? Que iglesia es eclesía, comunidad, congregación. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Y de pronto le cambio el chip a algunos. No dice simplemente no dejando de congregarnos. Ahí lo que está diciendo es no dejando de ser iglesia. No dejes de ser iglesia. Sí habla de congregarnos como estamos en este momento. Claro que sí, a Él le agrada la congregación. Dice la Escritura: mi alabanza sea en la congregación de los santos. Yo puedo decir, no, yo me quedo en mi casa yo adoro, canto, diezmo, y de mi casa no salgo. Sí, pero no es bíblico. La Biblia dice: mi alabanza sea en la congregación de los santos. La Biblia dice: cuando os congreguéis. No dice si es que os congregáis. Dice: cuando os congreguéis, hacerlo todo en orden. O sea, no es una sugerencia, es una orden divina. Orden. Usted es iglesia. El Señor dice: no dejes nunca de ser iglesia. O sea, ¿qué te está diciendo? Cuando usted está en su trabajo, usted es el cuerpo de Cristo. Usted está en la reunión familiar, usted es el cuerpo de Cristo. Usted se viaja a su país, usted va y usted es cuerpo de Cristo. Donde quiera que usted esté, usted es el... ¿Por qué? Porque lo escogieron antes de la fundación. Yo espero que se le quede esta. Para que cuando se le va a salir ahí en el trabajo, en la familia, se le quiere salir el viejo hombre, se le quiere ir y nadie me está viendo, el pastor no se va a enterar. Aunque hoy en día con YouTube y Facebook y el iPhone se entera uno de todo, hermano. Pero por si acaso, usted, que el Espíritu Santo le haga recordar lo que estamos viendo hoy. No dejando de ser iglesia. ¿Por qué me interesa este? Mire cómo dice cuando usted se va a Hebreos 10, 25 en adelante. Léaselo en casita. Mire, como su pastor, yo le dejo de tarea que se lea Hebreos 10. Como su pastor. Si usted me ve como su pastor, me va a obedecer. Si usted no me ve como su pastor, le va a valer. Pero si usted me ve como su pastor, yo le estoy dando, si usted quiere, una orden. Esta semana yo quiero que usted en casita se lea Hebreos 10 y lo medite. Le dé vuelta. Estúdielo. Cuando dice no dejando de ser iglesia, los versículos siguientes dicen que no podemos... déjeme ver si lo puse acá. Es que Señor... no lo puse. A ver, un valiente que me lea Hebreos 10, 26, 27, antes de irnos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Y el 27? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y ahí en casita sigas estudiando. Pero mire, ¿de qué está hablando ahí? Me preparaste cuerpo. Ahora estamos estudiando y nos viene la revelación que el cuerpo que fue preparado soy yo. Y dice, no dejando de ser iglesia, cuerpo. Y el versículo siguiente dice, el que ha recibido la revelación de esto no puede pecar voluntariamente. ¿Cuál es el pecado del que está hablando ahí? El dejar de ser iglesia. Yo le ruego, por eso le digo que lo estudie en casita. Ahí lo que está diciendo es el que deja de ser iglesia, habiendo entendido que es iglesia. Lo que le viene es una expectación de juicio. No lo digo yo, ahí está en la escritura, Hebreos 10, 25, 26, 27. O sea que, hermano, por eso estoy haciendo esto. Quiero que usted y yo entendamos quién es la iglesia y qué le toca hacer a la iglesia. Para que yo sea en todo lugar iglesia. Entonces no estoy pecando dejando de ser iglesia. ¿Sí me voy a entender? Y lo vamos a estudiar con detenimiento. Mire cuánto tiempo llevamos y estoy apenas poniendo el fundamento a esto. O sea que esto es lindo. ¿Para qué? Para que usted y yo andemos empapaditos. ¿Quién soy y qué me toca hacer? ¿Quién soy y cuál es mi deber? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Amén. Entonces, cierro con esto. Por ejemplo, le pongo un par de ejemplos de lo que vamos a estar estudiando para ver quién es la iglesia y podemos descubrir para qué existimos, cuál es la razón. Otras cosas que es la iglesia, que lo estamos estudiando en la serie del Real Sacerdocio. Ustedes, iglesia, cuerpo de Cristo, son linaje escogido. ¿Cuándo fue usted escogido? Antes de la fundación del mundo.
Usted es real sacerdocio, la Biblia lo dice y lo vamos a estar estudiando según el orden de Melquisedec. Usted es nación santa. Somos un pueblo que le pertenece a Dios, la Nueva Versión Internacional. Entonces todo eso lo podemos ir viendo. ¿Quién es la iglesia? ¿Qué dice Dios de nosotros como iglesia? Según Dios, Él dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Eso es lo que soy. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Entonces Dios dejó a su iglesia con un propósito. No para que nos entretengamos y que a ver quién viene vestido más bonito y quién hace qué y quién tiene más. No. Todo eso es bueno y no tengo problema, pero todo tiene su momento y su lugar. La iglesia dice que es una de las cosas para proclamar. Aleluya. Proclamar significa para divulgar, para contarle a todo el mundo, para gritarlo a los cuatro vientos. ¿Qué cosa? Las maravillas de aquel que me llamó de las tinieblas. Ahora le cierro con esta, hijitos. ¿En qué momento lo llamó? Antes de. Él no nos llamó ahora que nacimos y crecimos y oímos el Evangelio. Él nos llamó porque acuérdese que el Padre le dijo en la eternidad futura: escógeme a lo peorcito. ¿Y dónde estaba lo peorcito? Metido en las tinieblas. Y desde la eternidad pasada el Hijo te habló y usted todavía ni había nacido y ya lo oyó. Por eso dice que desde antes de la fundación del mundo ya Él nos puso hasta nombre y nos dio destino. Entonces Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo, desde antes ya nos sacó de las tinieblas a la luz. Ahora lo que estamos viendo es el cumplimiento de aquello que se hizo antes de la fundación del mundo. Yo no sé, hermano, estoy dándole de cuarto grado, ¿sabe? Que no se confundan muchos, que el Señor nos auxilie. Pero es que es necesario que la iglesia entienda que no somos una religión más que se reúne para cantarle a Dios y irnos a la casa. No, somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si alguien le pregunta: ¿y dónde está eso de que la iglesia es el cuerpo? Colosenses 1:18, y está en muchos lugares, pero ahí dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces vamos a tener que ir estudiando esto. Para donde vaya la cabeza, tiene que ir el cuerpo. Sería raro que mi cabeza vaya para allá y de momento mis pies asomen por allá. Fenómeno, desmembrado, y Él no divide. Donde vaya la cabeza tiene que ir su iglesia. Por eso estamos estudiando la mente de Cristo, la corona principal. Y dice que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que tenga en todo la primacía o el primado, la prioridad. Entonces aquí tengo que ir dándole la curva a esto. La prioridad de la iglesia son los asuntos de la cabeza. O sea, lo que para Cristo es prioridad, tiene que ser prioridad para su iglesia, que es su cuerpo. ¿Sí me voy a entender? Entonces no nos daría el tiempo en una prédica, lo voy a ir llevando suave. Le aconsejo, no falte los domingos, tráigase su cuadernito, apunte lo que Dios le revele, porque una vez que terminemos entendiendo esto, hermano, la iglesia, por lo menos aquí en casita, vamos a estar haciendo lo que Él nos ha mandado hacer, entendiendo una identidad bien definida, quiénes somos y para qué existimos, para qué nos puso el Señor, qué tengo que hacer. Que el Señor nos ayude, pero yo espero que hoy usted aprendió algo o se le refrescó algo que usted ya sabía y se estaba de pronto olvidando por los problemas, el estrés y el diario vivir. Gracias, pastor. ¿Recibieron algo esta mañana? Vamos a estar de pie y le damos gracias a nuestro Rey. Dele palmas fuertes a nuestro Salvador. Aleluya, Padre. Gracias. Señor Jesús, gracias. Dios mío, yo sé que estamos tocando terrenos que en muchos lugares no se atreven a tocar. Pero es necesario, mi Dios, que tu iglesia entendamos de una buena vez quiénes somos, para qué nos pusiste, para qué estamos aquí, qué es lo que nos hace diferentes. Padre, yo te ruego que a través de este estudio podamos entender bien las llaves, el por qué no sucede lo que tiene que suceder, el por qué no vemos lo que queremos ver.
Que podamos empezar a movernos en la dimensión de iglesia escogida desde antes de la eternidad. Yo quiero que usted el resto de este día, usted mismo se repita: yo soy una iglesia escogida desde antes de la fundación del mundo. No somos cualquier cosa. Tenemos defectos, tenemos fallas, le fallamos al Señor, amén. Pero somos el cuerpo en proceso, y un proceso divino. Y el que nos tiene en su mano es aquel que todo lo puede cambiar. Amén. El Señor que dice: lo que está en mi mano, nadie lo puede arrebatar. Papito Dios, te damos gracias, Señor, y te ruego que a través de estos estudios tú nos des luz, nos abras los ojos, el entendimiento, y que podamos comprender para poder aplicar todo aquello que tu palabra nos revela. Que donde quiera que estemos, no dejemos de ser iglesia. No cristianos religiosos, sino la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo. Te lo pedimos con todo el corazón. Enséñanos tú, amado Espíritu Santo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Démosle palmas fuertes al que viene pronto. Cristo viene pronto. Nuestra iglesia se está preparando. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado, por esta palabra, Jesús. Señor. Esta palabra es la que nos hace definir, nos hace reflexionar, nos hace pensar, nos hace, Padre Santo, estar libres, porque la verdad eres tú, Señor. Tu palabra es la verdad y usted es la verdad, Señor. Gracias, Rey, gracias. Ahora, mi Señor amado, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, de tu Hijo Jesús amado, Jesús de Nazaret, que usted nos llene de santidad, Señor. Que usted, papito lindo, haga la obra, termine de hacer la obra en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, auxílianos, Señor. A veces nos debilitamos, Señor, pero usted nos da la fuerza para continuar. Usted es el que nos mantiene de pie, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias una vez más, Señor. Ahora, mi Señor, nos vamos de este lugar, mano de tu presencia. Nos vamos tomados de la mano, Señor. Usted va abriendo camino. Usted va mostrándonos el camino. Usted va, Padre Santo, guiando a cada uno de nosotros, Señor. Guíanos, Señor, a tu camino, a tu senda, Señor, a tu verdad, papito lindo. Vamos, Jesús. Ayúdanos, Señor. Gracias, gracias. Líbranos de todo mal, líbranos de cualquier accidente, líbranos de cualquier enfermedad, líbranos, Señor amado, de toda cosa fea, de toda cosa mala, de toda cosa horrible, Señor. Líbranos, Señor amado. Cuídanos, guárdanos, Señor. Continúa cuidándonos, Señor. Gracias nuevamente, Señor amado, por tanto amor, por tanto perdón, por tanta misericordia, Señor. Gracias. Y ahora, Padre Santo, esta casa, iglesia, abundancia divina, usted que la ha escogido, Señor, para tu gloria, para tu honra, nos declaramos bendecidos y prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Amén, amén y amén. Shalom, shalom. La gracia del Sí, Señor Señor. esté siempre con nosotros. Amén. Vamos a decirlo con más ganas, mi amor. Nos declaramos Bendecidos.